El día de hoy tenemos a una invitada muy especial que es Ana María Inclán. Ella es terapeuta en acupuntura y es el tema que vamos a tratar el día de hoy. Gracias, Ana, por estar aquí este día y platícanos un poco qué es la acupuntura. Sí, muchísimas gracias, Silvia, por invitarme. Bueno, la acupuntura forma parte de la medicina tradicional china. Dentro de la medicina tradicional china tenemos varias técnicas, una es la acupuntura, otra son las ventosas, los masajes, la moxibustión, todas estas herramientas, bueno, la herbolaria también es una parte importante, todas estas herramientas pues forman parte de la medicina tradicional que data de hace muchos años, miles de años. ¿Desde cuándo se conoce la acupuntura? Bueno, la acupuntura, o sea, por ejemplo, el libro más famoso que se conoce de acupuntura es el Huang Di Neijing, el libro de medicina interna del dios amarillo. Data de hace 3000 años. Wow. Ajá. Y bueno, su origen es un tanto mitológico, pero pues traducido ya al argumento científico, pues ves que hay mucho que puede rescatarse dentro de la ciencia para interpretar cómo funciona la acupuntura. Claro, ¿cómo haces? Porque bueno, es algo diferente a la medicina alópata. ¿Cómo haces un diagnóstico? Bueno, mira, nosotros tomamos en cuenta varios elementos, ¿sí? Los signos y síntomas del paciente son importantes. ¿Qué son los signos? Bueno, los signos son cómo encontramos los pulsos, cómo vemos la lubricación del rostro, cuál es el color de la persona. Sí, hay un color original que es el de la raza, pero pues si está un poco amarillento, si está un poco verdoso, si está de algún tono diferente. Está verdoso, ya se murió. Bueno, pero hay personas que, bueno, ya cuando aprendes a observar, porque, o sea, para el diagnóstico necesitamos observar, necesitamos escuchar la voz, si es fuerte, si es bajita, si es clara, si hay congruencia. Necesitamos también oler, o sea, también cada órgano tiene su propio olor cuando se enferma. Pero el paciente desprende algún olor especial si tiene mal algún órgano. Sí, está enfermo de vaso, pues puede despedir un olor un tanto dulce. Okay, ajá. Sí, pero bueno, es cuestión de la práctica de estar. Sí, no, obviamente de que tú lo detectas porque ya tienes varios años en estas terapias. Pero, por ejemplo, la diferencia en un pulso. Todo el mundo toma el pulso, pero más bien para contarlo, pero ¿cómo diferencias tú estos pulsos? Bueno, nosotros tomamos con los 3 dedos esta parte de la mano en la arteria radial, y ahí encontramos en la mano izquierda unos órganos en la profundidad y unas vísceras que son sus acoplados en la parte más superficial. Y de la mano derecha encontramos otros órganos y otras vísceras. Entonces ahí sabemos, de acuerdo a la intensidad del pulso, a la frecuencia, si es grande, pequeño, fino, diminuto, cómo está fluyendo la sangre, porque bueno, el pulso pues es circulación de sangre, ¿no? Claro. Ajá, pero aquí aquí localizas unos en un brazo y en el otro brazo. Sí, cuando tomamos el pulso agarramos con las dos manos esa parte de la arteria radial, y entonces ahí vemos cómo está fluyendo la sangre y más o menos qué órganos y de qué características la enfermedad, ¿no? Si es una enfermedad pues de calor, pero bueno, primero empezamos con el interrogatorio con el paciente, ¿no? Sí, que te dice todo el conjunto que decías de síndrome, el síndrome. Pues. Sí, que le duele, que siente, pues qué características tiene su síndrome, ¿no? Y bueno, seguramente porque ustedes no manejan las mismas formas que lo maneja la medicina
bueno, la normal, ¿no? Ustedes, según, ustedes manejan según si son signos o síntomas, y síntomas es sobre lo que van a actuar. Yo no necesito saber necesariamente el nombre de la enfermedad, sí tengo que estar relacionada con muchas enfermedades, claro, y saber pues qué órgano, qué víscera están afectando, pero, o sea, no estudié medicina como para tener toda, pues, todo el diccionario de medicinas que existen, ¿no? Entonces, pues me baso en lo que yo encuentro en el organismo, en lo que encuentro en el pulso, en el color de la cara, del cuerpo. ¿Y la lengua? ¿Cómo diagnosticas también con la lengua? Sí, la lengua nos da datos importantes de, pues cómo está la hidratación, si hace falta agua, si hace falta sangre. Si la lengua es muy pálida, por ejemplo, estamos hablando de un síndrome de frío, de un síndrome de debilidad. Okay. Entonces, generalmente cuando está como blanca, ¿eso quiere decir pálida? Cuando está como blanca. Cuando el color en sí de la lengua es muy claro, rosa claro por decir, entonces hablamos de un síndrome de debilidad. Cuando ya tenemos, porque tenemos en la lengua tenemos saburra. Exacto. La saburra es esa capita blanca que cuando el organismo está sano y normal, la saburra es delgada, ligera. O cuando el organismo se está empezando a recuperar, pero si ya estamos hablando de una saburra amarillenta, espesa, en el centro de la lengua, por ejemplo, ya estamos viendo que es un síndrome de calor en estómago, ¿no? Que ahí hay que refrescar ese estómago y que quitar el bloqueo que haya, porque no, o sea, seguramente hay una patología que trae ardor, irritación en el paciente, ¿no? ¿Y cómo funciona la acupuntura? Bueno, la acupuntura funciona porque cuando tenemos esta agujita, ya se me frío, aquí está. No sé si se ve. Pues es una, acércala un poco más. Sí. Bueno, hay diferentes tipos de agujas. Se usa esta que es la que más se ocupa porque es de 1,5 Suen, que es una medida que se utiliza en acupuntura, y la introducimos en puntos que son ¿qué tamaño? ¿Cuánto es lo que se introduce? Depende de la zona donde te encuentres en el organismo, depende de la persona, porque pues si vas a introducir la aguja en una persona que es gordita, pues tienes que introducirla un poquito más para atravesar el tejido adiposo, ¿no? Lo que pretendemos es tocar el nervio, que va a estimular el paquete vasculonervioso y que va a llevar un estímulo neurológico al cerebro. El cerebro va a mandar la información, va a mandar las sustancias, los nutrientes, pues, lo que el cuerpo requiere para repararse, porque nosotros solo somos, digamos, obreros que estamos haciendo, pues, una limpieza de tuberías en el cuerpo, ¿no? Las tuberías en este caso, pues son las vías de sangre, los canales de acupuntura, ¿no? Que son vías de sangre. Y según el síntoma o según la enfermedad que tenga el paciente es donde los vas a ir colocando estas agujas. Sí, nosotros, bueno, conocemos el recorrido de los canales. Pues, ¿cuántos canales hay? Bueno, ¿cómo manejan ustedes? Explícale mejor a nuestros amigos cómo son estos canales, ¿no? Los canales que tenemos en el cuerpo, cómo se maneja en la medicina china. Bueno, sabemos que tenemos una circulación de sangre. La sangre viene de las arterias principales, la aorta y la vena cava, y estas tienen ramificaciones hacia las extremidades del cuerpo, y en esas ramificaciones que son pues vías de sangre que están rodeadas de paquetes de nervios, es todo eso es los canales, todo eso forma los canales de acupuntura. O sea, no son meridianos como pues se creyó anteriormente, que
eran líneas imaginarias, porque meridiano significa línea imaginaria. En realidad los canales sí existen y llevan sangre y llevan energía. Entonces, pues tenemos 12 canales principales que corresponden pues a los 5 órganos que conocemos, que son hígado, corazón, vaso, pulmón, riñón. Cada uno de estos órganos tiene su acoplado víscera. Por ejemplo, para el corazón el acoplado es el intestino delgado. Para el vaso, ¿qué significa el acoplado? Digamos que es como la tubería de desecho del órgano. O sea, el hígado es ¿Cuál es el órgano? ¿Cuál es su asociado del hígado? La vesícula biliar. La vesícula, claro. Por donde se van los desechos. ¿El de los riñones? ¿La vejiga? La vejiga, riñón, es la vejiga, y pulmón, intestino grueso. Por eso, por ejemplo, las enfermedades de garganta y de todo esto está relacionado con el intestino. Y generalmente, bueno, si somos observadores, vemos que cuando tenemos alguna infección en garganta y eso, pues también hay algún padecimiento en intestino grueso, algo que no se está depurando bien. Algo que no se está depurando, y podría ser al revés. ¿El intestino podría afectar las vías? Sí, las vías respiratorias. Las vías respiratorias. Y háblanos un poco de lo que es el yin y el yang. Bueno, dentro de la visión o dentro de la cosmología de los chinos, pues se manejan polaridades. Todo en la vida tiene que ver con una polaridad, por ejemplo, que no puede existir una sin la otra. La otra, claro. O sea, por ejemplo, el día no puede existir en la noche, o el día es del día sigue la noche, y todo es un ciclo, ¿no? Claro. Igual, bueno, hablando, por ejemplo, la luna existe gracias al sol, por ejemplo, ¿no? En el organismo tenemos nuestros órganos que son yin y las vísceras que son yang. Yang tiene que ver con el movimiento, con lo dinámico, con el día. El yin tiene que ver con la noche, lo profundo, la paz, lo profundo. Y todos tenemos en nuestro cuerpo tanto yin como yang. Sí, cuando hay un desequilibrio en esas dos polaridades, entonces es cuando pues viene la enfermedad. El yin y el yang, cuando una persona está sana, pues tiene un equilibrio en su yin y yang, tiene una buena circulación de sangre, tiene una temperatura normal y todo funciona en equilibrio, ¿no? Y cuando, ¿qué son las partes externas, por ejemplo, de nuestro cuerpo, la que tiene yin, y cuál es la que, cómo podríamos nosotros decir, yo en esta parte soy yin y en esta parte soy yang? Bueno, los órganos que están más arriba, viéndolo, por ejemplo, dentro de los órganos, aunque nosotros conocemos que son yin, si están más arriba, bueno, están en la parte yang, por ejemplo, el corazón y el pulmón ya están en la parte más alta. Lo alto se maneja como yang, lo más bajo, que vendría siendo riñón, por ejemplo, pues se manejaría como yin. Como yin. Pero si vemos un cuerpo de frente, vemos que pues el lado izquierdo es yang, el lado derecho es yin, la espalda es yang, la parte ventral es yin. Pero bueno, en realidad a nosotros nos sirve conocer estos conceptos del yin y el yang para pues ver una personalidad, una persona que viene, es una persona robusta, que tiene la voz fuerte, que tiene mucha energía. Obviamente sus pulsos no van a ser débiles, ¿no? Porque todo lo tenemos que relacionar de acuerdo a la persona, de acuerdo a su organismo, de acuerdo a la hora incluso del día o a la temporada del año que estemos tomando esos pulsos. Sí, para tener un diagnóstico certero y no pensar que porque tiene un pulso fuerte
o más fuerte que otras personas, pero es realmente también la complexión, ¿no? Ajá, del individuo según él necesita que su sangre sea más fuerte. Sea más fuerte, que circule, claro, y tú sientes más el pulso, ¿no? Ajá. O sea, de esa manera, esa parte la descartas. Ajá. No, esta es muy interesante. Vamos a un pequeño corte, amigos, y regresamos en unos momentos.